en la construcción las 8 horas o 10 horas de trabajo con los podcasts en mi oído, escuchando gente que lo estaba haciendo, a otras personas haciéndolo. Y digo, bueno, ¿por qué estas personas lo están haciendo si yo tengo las mismas capacidades que ellos y no puedo ponerme un micrófono más encima de haber estudiado la carrera y teniendo el conocimiento y teniendo la plata y teniendo los equipos en la casa? Y ya no había excusa. O sea, yo ya choqué con esa pared así ya de frente y decir, ok, si no me lanzo ahora es que no quiero hacer la cuestión. Puse el agua. Listas las tazas. Y así como te gusta. Simple. Sin azúcar. ¡Woo! Capítulo número 73 de este podcast de conversación, junto a Bastián y junto a Fabián, que les habla aquí en tu plataforma favorita, querido amigo, querida amiga. Estoy aquí muy contento porque la persona que se viene el día de hoy, pero es que ustedes no se lo imaginan, es una persona que ayuda a otros a transmitir su mensaje a nivel audiovisual. Un viajero que regresó a Chile para construir su marca personal y conectar con su pasión. Y no solamente eso, sino que también se hizo parte de la segunda versión técnica de Simple Sin Azúcar. Estamos hablando de... Mauro en línea. Fuerte el aplauso, damas y caballeros. Oye, muchas gracias chiquillos por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en este nuevo setup. Feliz la verdad. Bacán, Muy bacán. feliz. No, y nosotros agradecidos porque antes, la previa, bueno, ustedes no lo alcanzaron a ver, pero Mauro ahí nos anduvo ayudando en distintas cositas, distintos detalles que de verdad que de repente uno pasa por alto, porque cuando uno quiere o se mete en el mundo del podcast, como que empieza a ir aprendiendo en el camino, ¿cierto? Totalmente, no, vine como invitado, pero al final igual me metí en la tramoya. Me gustan los cables, las perillas y creo que tratar de generar esa labor es bastante valiosa. Sí, pues por supuesto. No, te agradecemos mucho. Primero por la disposición de ser parte de este capítulo, por la parte técnica con la que nos ayudaste, con la asesoría. Recomendamos a Mauro, si usted le vamos a dejar aquí un link con un 15%. Claro. No, pero muchas gracias, Mauro, por estar acá. Cuéntanos, ¿cómo sientes este momento en el podcast? ¿Te lo imaginabas así? ¿Te imaginabas otra cosa? Claro. Desde que hablamos en la asesoría de este momento. Oye, yo creo que estaba esperando este momento. La ¿En verdad serio? me estaba con muchas ansias de venir a conocer su espacio de grabación. Bueno. Creo que un espacio de conversación, independientemente del tema técnico, Claro. es esto. Al final estar acá juntos, conversar y ver qué pasa. La relación de persona a persona. Sí, yo creo que hoy en día la presencialidad es un valor fundamental. Creo Claro. que hoy en día lo digital está muy al alcance de todos quieren entrar al mundo digital, la comunicación en Claro. torno al área digital está en tendencia, Sí. pero la presencialidad está un poco dejada de lado y creo que es fundamental porque genera ese vínculo persona a persona que normalmente uno se hace una idea de la persona por redes sociales, pero cuando está persona a persona decís, oh mira, ya le puse cuerpo a esa cara. Claro. Ya lo desbloqueé. Oye, y qué bueno que lo diga y que lo mencione de esa forma, porque el capítulo de hoy, redoble de tambores para todas las personas que están en sus casas, es la comunicación audiovisual en las redes sociales. Yo estoy dispuesto a conversar a calzón quitado. Ah, muy bien. De todo lo que viene Excelente. siendo la Por comunicación. eso las cámaras son hasta acá, porque... Sí, estamos- corte, por favor. Me voy a ir a poner calzón, vuelvo al tiro. Bueno, damas y caballeros, tuvimos hace poco, Mauro, a Chris, que nos contó un montón sobre marca personal. Buenísimo. Él nos orientó mucho, fue muy amable, nos ayudó tanto también detrás de cámara como dentro del capítulo. Y esta vez hablando sobre lo que es comunicar. Sabemos que te apasiona el tema. Me gusta mucho. Sabemos que te encanta. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar a comunicar y que no sabe nada? Nos encanta llevar el tema hacia peras y manzanas. Peras y manzanas. Creo que cualquier cosa que queramos hacer se fomenta día a día. Creo que la práctica hace al maestro Claro. y la comunicación es parte de una práctica diaria. Y adquirir el hábito de comunicar hoy en día creo que es fundamental. Y creo que también todo empieza a comunicar. Llega un punto en que cuando estás en redes sociales, todo comunica. O sea, yo lo pienso, me imagino, me remonto a los años anteriores, cuando Facebook era la plataforma más grande para comunicarnos. Incluso Messenger, antes todo comunicaba. El zumbido. Exacto, Porque- el nick, el zumbido. No, los ¿y te acuerdas guiños. que cuando entrábamos a Messenger
te desconectabas y conectabas, y te Claro, desconectabas y te para conectabas avisarle a la para gente avisar a que- la gente que está ahí en línea. Está total. Claro, todo Un comunica timbre virtual, finalmente. así. Sí, exacto. hoy día, por ejemplo, no existe el zumbido, sería bastante como... Pero imagínense la forma en que Claro. empezamos nosotros a comunicarnos en línea, digamos, Exacto. en el Claro, internet, sí. y también remontándonos a la comunicación que teníamos en el colegio. Yo creo que las disertaciones, Claro. el primer encuentro con la vergüenza hacia hablar en público. Claro. Sí, El cómo tú dominabas eso o cómo, por ejemplo, tus compañeros, tu profesor te acompañaba en ese viaje era fundamental. Siempre Era había un clave. compañero que disertaba mejor o que tenía ese don de comunicar o ese don de hablar bien. Y por otro lado estaba ese compañero que le costaba mucho más, que en el recreo cuando tú conversabas con él era un amigo más, pero Claro. cuando estaba al frente de la sala se tupía y le costaba comunicar. Sí, exacto. Entonces, creo que desde ese punto, desde esa herida, muchas Ajá. veces, hoy en día cuando nos enfrentamos a una cámara, afloran. Y Claro. ahí es donde nosotros tenemos que quizás encontrar esas heridas que nos hacen bloquearnos, porque al final Claro. uno puede comprarse la mejor iluminación, la mejor cámara, el mejor micrófono, pero al momento de los cues, Claro. ahí queda ahí. Exactamente. Sí. Siento que ahí toma mucho peso lo que comentas de que la práctica sea el maestro. Y qué interesante es en el ejemplo que das que ese entorno, entre comillas, era medianamente controlado. O sea, uno presentaba con personas que conocía, que veía todos los días. En las redes tenemos esto de la exposición hacia el qué dirán de Macro. gente que no conozco. Es general, o sea, imagínense que hoy en día no es que le tengas miedo a la cámara, realmente lo que le tienes miedo es a la exposición sin límite, porque al Claro. final Sí. cuando estás frente a frente a la cámara, está pasando por tu mente el hecho de que ese video puede llegar a los ojos de cualquier persona. Es Claro. una locura. Incluso esas personas que no quieres ver o que no quieres que sepan que... Ya, estás pero yo haciendo creo que video. ese es el primer encuentro. ¿Qué les pasó a ustedes, por ejemplo, con ese primer video? Sí, Ah, no, fue terrible. ¿Pero por qué fue terrible? ¿Porque tenías personas que no querías que los vieran? Exacto. A mí me daba vergüenza eso, me daba vergüenza. Mira, recuerdo mucho la sensación de pensar que estaba diciendo y hablando en un lenguaje distinto al que la gente Habitualmente oírme. te conocía. Claro. Entonces no sé, pues ya que incluyera garabatos en mi video, por ejemplo, yo chico, decía, esto lo va a ver mi tía. Mi tía que no sabe que digo garabato. Me va a ¿Cachai? retar. En mi cabeza, pues, así como ansiosa, claro. empieza a generar ese escenario donde ves a tu tía que está en Facebook y que ve ese video que está Oye, haciendo. mijito, ¿ah? Y la boquita. Y la boquita, oiga. y no... ¿Cómo se le ocurre hacer esas cosas y delante de toda esta gente? No sé, me imagino yo. Eso es lo que pasaba en mi cabeza en ese minuto. Entonces yo decía, no, ¿por qué voy a hacer este video? ¿O por qué lo haría si lo va a ver todas estas personas? Entonces tenía que pasar esa barrera. Pero, ese límite. pero hay un límite ahí, tú dices, o sea, tenías ganas de comunicar y de compartir algo, pero por otro lado estaba el freno de que eso que querías comunicar, también había como un obstáculo de que no querías que lo vieran este tipo de personas. Y contabas Claro. con tu mano, que de repente son familiares, amigos, que sabes Claro. que te van a molestar o que te van a decir algo. Claro. Al final yo creo que ese es el primer obstáculo más difícil. Exacto, sí, sí. Luego de eso creo que ya se forma, o sea, ya te molestaron la primera vez y la segunda vez ya da lo mismo. Claro. O sea, como que ya lo puedes como Duele cada vez soportar. menos. Po. Sí, Sí, exactamente. ¿A ti te pasó algo similar, Bastián? A mí me pasa hasta el día de hoy, en verdad. Ya. Yo aún siento vergüenza cuando grabamos, pero es una vergüenza que me impulsa, no me detiene. Ok. A mí me gusta mucho esa sensación cada cierto tiempo de hacer cosas o vivir experiencias locas. No sé, los viajes, conocer gente, salir como de la rutina. Y la creación de contenido es eso. Es como un poco ese electroshock que me revive y la paso muy bien haciéndolo. Siento que ese es como el gran argumento que cuando aparece esa voz, oye, pero ¿cómo estás diciendo esto? Cuando ya libreteo, lo grabo, lo edito, la paso tan bien que al final es como darle esos 5 como al Bastián niño. Así como lo estamos haciendo porque lo estamos pasando bien. Buena. Y si a alguien le hace sentido, si a alguien lo aporta, por ejemplo en el podcast que hablamos como de temas más conscientes o en el contenido que hago que es tal vez más inclinado hacia lo rápido, si a alguien le hace sentido y le hace clic, feliz. Pero en primera instancia, como que converso conmigo desde disfrutémoslo, pasémosla bien. Claro. Yo creo que es muy interesante saber afrontar. Saber afrontar con qué métrica estás midiendo el éxito de tu comunicación. Uf, sí. Porque normalmente hoy en día es el like, es los compartidos, las visualizaciones, el numerito de cuántos
¿De cuántas perfecto, personas? entiendo. ¿De cuántas personas vieron tu reel? Exacto. Ese numerito es tu peor enemigo porque al final, independientemente de que lo vean 2 personas, 100 personas... Oye, hoy en día ese numerito siempre es superior a 100. Claro. O sea, seas quien sea, normalmente si abre una cuenta y sube el video, 100 personas van a ver ese video. Entonces, imagínate que una persona ya conecte con eso. Claro. Ya estás como... impactando en la vida. y estás logrando el objetivo de Sebastián, de ese Fabiano, de ese Mauro, que era compartir ese mensaje con una persona y que le resuene ya, ¿cachai? Sí, y de repente nosotros tenemos mal configurada la métrica de éxito de nuestros videos en relación a la comunicación que estamos queriendo tener con la gente. Claro. Y claro, y decimos, puta, nos fue mal con el video porque lo vieron 600 personas, lo vieron 1000 personas, no se hizo viral, ¿cachai? O en 1500 personas ya dejó de mostrarlo. Al final esto es como la comunicación en redes sociales está muy conectado con ser artista al nivel de que cuando tú creas una obra, ¿qué tan capaz estás de soltarla? O sea, entre más rápido la sueltas y empiezas a hacer una nueva obra, más capacitado estás de estar como en esta cancha de juego. En este flow al final. Exacto. Qué buena forma de decirlo, qué buena manera de verlo desde el punto de vista de artista. Me gustaría hacerte la pregunta de... Nos preguntaste a nosotros qué nos pasaba cuando empezamos a grabar en cámara. ¿Qué le pasaba a Mauro cuando empezó a grabar en cámara? Yo tuve realmente un viaje bastante arduo desde el momento que quería empezar a compartir mi mensaje hasta que realmente prendí la cámara y lo grabé. Creo que en mi experiencia de vida, hoy a la fecha he empezado a compartir mi contenido, hablando de comunicación, hablando de podcast, he ayudado a otras personas, hoy en día asesoro a personas a generar esta comunicación eficiente y sostenible en el tiempo, pero a mí me costó 10 años. O sea, desde el momento de que yo me fui del país buscando oportunidades, yo habiendo estudiado comunicación audiovisual y haberme formado en esa área con el anhelo de estar incluso con el anhelo de estar frente a cámara. En un momento me fui de Chile buscando oportunidades económicas y al final como que me fui desapegando de ese sueño, pero siempre conectado a que algún día me voy a comprar una cámara, algún día quiero hacer este video. Y poco a poco subía un video y ahí lo dejaba, subía otro video y ahí lo dejaba. Entonces al final, claro, me costó mucho tener esa disciplina y esa constancia. Yeah. Actualmente creo que vergüenza no tengo, pero sí mucho obstáculo a nivel de perfeccionismo. Ya, perfecto. Ese creo que es el bloqueo más grande. Tenemos listo el título del video. Mauro en línea, 2 puntos. Soy un sinvergüenza. No, Mauro, Está buena. Mira, y en esta curva que tuviste relacionándote, claro, con la creación de contenido, con la vergüenza, si tuvieras que darle un primer gran consejo a la comunidad sin azúcar, ¿sería prendan la cámara, olvídense de la vergüenza? Prendan la cámara, olvídense la vergüenza, entren en ese viaje. A mí me sirvió mucho irme del país o salir de ese círculo de personas que siento que me van a juzgar o que me van a molestar. Claro. O incluso abrir una cuenta nueva sabiendo que esas personas no están. O incluso bloqueando a esas personas y, ok, ahí ya está listo. O sea, ya no hay excusa. Claro. Y empezar ese viaje con una comunidad nueva, con un nicho nuevo, con un mensaje y sentirte feliz solamente con el hecho de hacerlo. Y tratar de encontrar ese juego, esa pasión de hacerlo por el solo hecho de hacer y compartir. ¿Cachai? Oye, qué bonito. El hecho de que Mauro estudió comunicación audiovisual, nos decía aquí, trabajar detrás de la cámara. En algún minuto decías, quiero comprarme una cámara y quiero grabar un video. Y ahora, el hecho de estar creando videos o el hecho de que tengas clientes hoy en día donde tú los asesores con las cámaras es porque te pusiste delante de la cámara. Exacto. O sea, pasaste al otro rol. Exacto. Entonces, eso ocurrió, esa transformación, que si bien dijiste que fue en un proceso de 10 años, ¿ocurrió en el viaje? En el viaje siempre quise estar frente a la cámara. Yo creo que el miedo que yo tenía a darme cuenta de que eso es lo que yo quería realmente fue... Quiero aprender todo lo posible para yo saber dominar el detrás de cámara y no necesitar a nadie para yo estar delante de la cámara. Okay. Entonces, el momento que yo decidí estudiar comunicación audiovisual fue
porque yo quería estar delante de la cámara. Pero yo quería aprender a cómo usar la cámara, ¿cachai o no? Como Sí. que... Vale, no, te entiendo mucho. ¿cachai o no? Y yo hasta el día de hoy como que de repente me cuestiono el hecho de que, chucha, ¿por qué no estudié, no sé, periodismo? ¿Por qué no estudié periodismo? Claro, si querías estar ahí al micrófono, Claro, ¿por qué no claro. estudié periodismo? Pero obviamente hoy en día me doy cuenta y miro hacia atrás y todo el recorrido que hice en el mundo audiovisual hoy en día me ha traído este rol como de asesor independiente y poder tener clientes y capturarlos desde las redes sociales. O sea, las clientes me llegan por Exacto. hacer videos. Qué ¿Cachai? cuático. Porque hay una parte de mi yo del pasado, que es ese Fabián que era full rapero, Ya. ¿ya? Amante del rap, que se metió a estudiar ingeniería en sonido porque quería ser el mejor rapero. ¿Cachai? Creo que no, y creo que les pasa a muchas personas que de repente buscan esa seguridad en En estudiar lo que le ayude a cumplir el sueño. Exacto. Y finalmente se transforman en ser parte de otra cosa. Pues. exacto, como que buscan la seguridad del tras bambalinas para ellos estar en el escenario. Claro. Es como, quiero ser cantante, voy a estudiar técnico en sonido. Claro. Quiero ser animador o quiero ser como rostro de televisión, voy a estudiar audiovisual. Quiero, no sé, llegar a tal cosa, voy a estudiar. Y bueno, va conectado mucho con las creencias de cada uno Claro. y con la seguridad y como con el autoestima. Exacto. Sí, totalmente. Entonces, ir a buscar esas oportunidades, obviamente estando preparado es mucho más fácil. Hoy en día yo me siento preparado a ir a buscar oportunidades y saber que puedo estar tanto detrás de cámara como delante de la cámara. Claro. Ujú. ¿Cachai? Entonces, claro, a todas las personas que ya tomaron la decisión de entrar a una carrera para estar delante de o siendo parte de el arte, siéntanse totalmente alineados con la decisión porque al final están estudiando o están Algo que está adquiriendo el conocimiento en 360 para poder cumplir ese sueño. Entonces, Claro. súper. Uy, y qué interesante esto de querer cubrir como todas las bases para la seguridad. Yo siento que hay ahí una necesidad de control que surge, como comentabas muy bien, desde la autoestima quizás. Sí. Y también desde el perfeccionismo. A mí me pasa mucho cuando me relaciono, por ejemplo, cuando estudiaba o en el trabajo, a veces pienso, lo voy a hacer yo porque sé cómo va a quedar. Pero el tema de aprender a trabajar en equipo, de delegar, también es muy parte de comunicar. Totalmente. El tema, hoy en día el hecho de delegar Ujú. es un desafío. Sobre todo en esta industria de comunicaciones en donde tienes que grabar, tienes que editar, tienes que publicar. Claro. Hacerlo todo tú necesitas una gran cantidad de tiempo para poder lograrlo. Exacto. El aprender a delegar y aprender a soltar ese perfeccionismo y saber y darte cuenta de que existen otros profesionales que pueden agregarte mucho más valor de lo que tú estás agregando es fundamental. A mí me ha costado mucho. Sí, no, nosotros igual yo creo que con el podcast mismo nos ha pasado, o sea, Claro. el editar podcast hasta hace un tiempo atrás, hasta los reels lo editábamos nosotros, después el reels lo empezó a editar otra persona, pero después las publicaciones las hacíamos nosotros y después le pasamos eso a otra persona. Y así hemos ido avanzando con el proceso, pero en el fondo hemos estado soltando el control de a poco, porque no es como, ya, No, y, listo. y una cosa interesante es que después que sueltas ese control Ajá. y delegas y adquieres tiempo nuevo, como que ese tiempo que antes no tenías, es, ok, ¿ahora qué hago? Claro. Porque claro, en tu mente tenías como que todo proyectado, pero Claro. por una parte te puedes empezar a dormir en los laureles de decir, oye, está cómodo esto. Ya están dando el tema. Ya Exacto. están dando el tema y como que de repente hay que tener cuidado. Y creo que yo, por ejemplo, en ese proceso estoy, de aprender a dar esos A pasos. marinar esa Claro, parte. porque claro, puedo tener ahora un Sí. editor, pero el día de mañana quizás voy a necesitar otro, el día de mañana voy a necesitar no solamente un editor, quizás alguien que me ayude en temas de logística, de producción. Claro. Sí, yo siento que tener hambre de conocimiento siempre está bien. Pero me caso mucho con la frase, puedes ser experto en muchas cosas, pero no puedes ser experto en todo. Exacto. Derechamente por un tema de tiempo, derechamente por un tema de energía. Y claro, como comenta Fabián, nosotros en este viaje hemos empezado a delegar algunas cosas. Y es interesante también empezar a iterar desde esta otra comunicación. Por ejemplo, cuando nos editan clips, vamos dando una idea. Y esto de comunicar la idea que tú ya tienes en la cabeza es súper interesante porque tienes que dar con las palabras adecuadas, buscar quizá ejemplos, referencias. El liderazgo es Exacto. fundamental, o sea, el cómo tratar a una persona. Creo que hoy en día la gente no se da cuenta de que saber liderar es un valor fundamental y es la raíz y los cimientos de una buena comunicación. O sea, olvídate de la comunicación que puedes hacer con un video de aquí a redes sociales, sino más bien
empieza a pudrir la comunicación que tienes con tu pareja, la comunicación que tienes con tu compañero de trabajo o con esa persona que le estás pagando por un servicio. Y como tú dices, cómo transmitir esa idea para que lo que tú estás esperando sea lo más parecido de lo que la persona que le estás pagando te entregue. Entonces hay que estar muy alineado con las expectativas, ¿cachai? Con el producto final y con la labor y el trabajo de otra persona. Claro. Independientemente del valor de lo que tú le estás pagando por ese servicio. Claro, exactamente. Mauro, volviendo al tema de las redes y la comunicación de las redes, porque en algún minuto te mencionaba que todo comunica, ¿cierto? Que hablábamos del Messenger, el Facebook, que todo comunica, el estado, el like, el toque en algún minuto. Pero hoy en día alguien que quiere empezar a potenciar sus redes, ¿qué es lo que necesita técnicamente para empezar? Desde el punto de vista de que todo comunica, ¿cierto? Porque... Perfecto. Desde el punto de vista que todo comunica, una persona que quiere iniciar y hacer videos y comunicar en redes sociales, lo primero es que tiene que tener claro por qué lo quiere hacer, para poder sostenerlo en el tiempo, qué quiere comunicar y cómo puede dominar el arte de hacer ese guión o ese mensaje efectivo. A veces las personas dicen, chucha, es que tengo que escribir un guión y no me gusta escribir un guión. O otras personas, me encanta escribir, hago un guión y me cuesta salir en cámara. Entonces ahí hay dos caminos. Según cómo tú te sientas, tienes que ir probando diferentes. Por ejemplo, la persona que le cuesta hacer un guión y que nunca puede bajar las ideas que tiene en la cabeza, lo que yo les recomiendo es grábense la pantalla, improvisen el video que quieren hacer, luego lo ven, empiezan a pulir, hacen el guión y lo graban por segunda vez. Y ese es el video final. Entonces a la inversa. Y al que ya le es fácil escribir, ok, escribe, grábate y prueba y sale a la grabación. O sea, sale a la publicación. ¿Qué es lo mejor? Por ejemplo, si yo tengo un celular... ¿Hay un celular específico que hoy en día tienes que tener como mínimo para empezar en la red? Podríamos decir, ya, cómprate un iPhone y empieza a grabar, pero igual un iPhone no es barato. Genera unos costos. Pero hoy en día igual existe como esa contracultura de lo visual. A mí me encanta que el video se vea bien, que la iluminación se vea bien, y es lo que me destaca como producto y como servicio. Como marca personal también. Y como marca personal. Pero existe otras maneras de destacarse y de repente tener un celular que quizás no tiene la mejor cámara o agarrar una cámara Sony estas antiguas, las Cybershot, y grabarte con poca calidad también comunica. Entonces, desde el defecto, transformarlo en un efecto que al final sea parte de tu comunicación. Claro, sí, correcto. Hemos visto algunos videos que tienen relación con eso mismo. O sea, recuerdo que hiciste un paralelo de esta es una buena cámara con un mal audio y este es un buen audio con una mala cámara, ¿cierto? Y en los dos tenían un impacto diferente. ¿Qué sientes que es lo más importante y lo más relevante para esa persona que está recién empezando? Lo más importante para la persona que está recién empezando es el audio. O sea, si se escucha bien, ya le estás entregando algo que es agradable de consumir. Ahora, si se ve bien pero se escucha mal, ya ni siquiera la imagen más bonita es como aguantable. Exacto. Claro, sí. Qué interesante, Mauro, que al preguntarte por las primeras vueltas hablas más sobre las ideas, sobre las intenciones, más que lo técnico. Es que me pasa eso, porque muchas de las personas que llegan por una asesoría técnica y quieren verse mejor, quieren tener la mejor iluminación, la mejor cámara, el mejor micrófono, porque lo están viendo en otros referentes de la industria, quieren un micrófono de 500 lucas, quieren la mejor cámara, quieren un lente rico, quieren que se vea el fondo desenfocado, ok, pero al momento que vas a tener todo eso, ¿qué vas a hacer? ¿Cachai? Porque a mí me pasó... Yo esperé mucho tiempo a tener la mejor cámara, el mejor micrófono y llegué a ese momento en donde tenía todo y no sabía qué decir. Pues. Sí, exacto. Claro. Entonces trato de ayudar a esa persona a no encontrarse con ese obstáculo, sobre todo si ya me está pagando por un servicio, por una asesoría. Entiendo. O sea, tu asesoría no es solamente en base a lo técnico, sino que en base también a conectar con el proyecto. Exacto. Es holístico al final. Sí, puede ser, claro, tiene una vuelta mucho más interior, porque al final la idea es que sea sostenible y sostenerlo es lo más difícil. A mí me cuesta que tengo todos los equipos técnicos. Imagínate a personas que todavía tienen sus obstáculos de lo técnico y de lo Sí, que heavy. Claro, sí. Qué cuático. Yo creo que es un gran consejo también cuando hablamos de creación de contenido empezar cuanto antes. Porque siento que
a medida que uno va cometiendo errores o se va haciendo preguntas, el tema avanza. ¿A qué me refiero con esto? Para darle contexto. Si tú que nos estás escuchando estás pensando en empezar a comunicar, pero sientes que algo te falta y dices, lo voy a hacer cuando tenga este micrófono, lo voy a hacer cuando llegue esta fecha, lo voy a hacer cuando tenga esta cámara. Si tienes algo con lo que quieres conectar, como algo técnico, por ejemplo, lo mejor es que llegues allá ya con recorrido en el cuerpo. Ya habiendo cometido errores, ya habiendo descartado videos. Claro. Nosotros hemos perdido capítulos, por ejemplo. Ha sido muy frustrante, pero nos ha enseñado un montón. Hay una frase que dice que si tu primer video no tiene ni un error, es que empezaste tarde. Mira. ¿Sí? Como que al final... Claro. Y bueno, y hago el mea culpa, quizás mis primeros videos, claro, fueron buenos, ¿cachai? Como que dije, weón... Me perdí quizás 5 o 10 años de proceso de poder empezar a cometer esos errores porque el primer video, ya estaba la cámara, ya estaba la iluminación, ya me dio oye, sí se ve bien. ¿Cachai? Quizás faltaba pulir el guión. Y ahí es donde dije, claro, si yo hubiera empezado con el celular, no hubiera tenido ese problema. Ya hubiera trabajado el guión, ya hubiera trabajado la estructura, ya hubiera tenido todas esas herramientas comunicacionales previas a tener una buena cámara y una buena iluminación. Mira. Qué buena. O sea, técnicamente le fue bien a tu video, finalmente. Técnicamente. Pero faltaba toda la otra parte de... Y hasta el día de hoy me cuesta todavía trabajar esa parte. Hasta el día de hoy todavía yo estoy trabajando en el hábito de comunicar, en el hábito de crear y de alinearme y tener claridad en qué quiero comunicar, qué quiero hablar, qué quiero decir, en no frustrarme si el video de repente digo, hoy no sé si comuniqué de la manera correcta. Una cosa es, que seas bueno con las palabras, pero otra cosa es que estés conforme día a día con lo que tu cabeza piensa y con lo que tu boca dice. Claro. A mí me pasa mucho que yo genero contenido, lo programo y en las semanas que hay de diferencia digo, quizás no es tan buena esta idea, weón. Y eso, claro... Le doy espacio a esas ideas porque por ahí hay autosabotaje, inseguridades, un montón de cosas. Pura duda ahí. Sí, exacto. Pero es muy chistoso como esta meta conversación. Y como que siento a los Bastianes a la mesa. Yo me imagino mucho mi diálogo interno así. Y digo, weón, hubo un Bastián, no sé quién fue de ustedes, pero hubo un Bastián que pensó que esta idea era brillante, weón. Creámosle a ese weón y veamos cómo es el resultado. Y a partir de ello vamos cosechando porque al final... Porque al final, las personas que han pasado por el podcast nos han dejado enseñanzas súper lindas. Y, por ejemplo, cuando estuvo Eilen, lo he comentado en un par de capítulos, nos comenta esto de los números. Porque uno publica algo, yo, por ejemplo, subo un video, tiene 300 visitas, muere ahí, le fue mal. Y ella nos comentaba, metan esas 300 personas en un teatro, lo llenan. Totalmente. Invita a 300 personas a tu casa, no caben. Entonces... empezar a... Claro, uno obviamente desde el hambre, que tampoco está mal la ambición, se compara con esa persona que tiene 1 millón de visitas. Que tiene 10.000 visitas. En lo que sea. Sube una foto de una manzana, 10.000 visitas. Puta, ¿cómo lo hace? Pero detrás hay todo un trabajo. Esa persona ya hizo un montón de videos. Entonces, es muy loca este diálogo interno que uno va teniendo con el resultado. Es la métrica del éxito. O sea, ¿cómo estás midiendo el éxito de tus videos o el éxito de tu comunicación? Si lo estás midiendo en reproducciones, en visualizaciones, créeme que tarde o temprano te vas a frustrar. ¿Cachai? A mí me pasó que mi primer cliente me llegó con 3.000 seguidores, con 4.000 seguidores, y yo empecé a hacer contenido en lo que hoy en día estoy creando, que es en relación a podcast y comunicación, con 2.000, 2.500 seguidores de mi cuenta de Instagram. Que a nivel personal. ¿Cachai? Claro. Y después te llegó cuando superaste la barrera de los 3.000, te llegó tu primer cliente. Exacto. Y no tenía ahí los 10.000 que uno podría pensar que empiezan a aparecer los clientes. Exacto. Claro. Qué loco. Entonces al final hay que alinearse mucho más con qué quiero comunicar de la manera correcta, con el dolor de tu audiencia y como todo ese trasfondo que existe para poder convertir esta comunicación en negocio. Exacto. Hay veces que no es necesario. Hay veces que realmente tú quieres comunicar y realmente no estás buscando un negocio. Y eso tienes que tenerlo claro desde un principio. Claro. ¿Cachai? Porque muchas veces comenzamos a generar contenido con solamente la idea de contribuir a otra persona. Ok, perfecto. Muchas veces comenzamos a hacer contenidos con la idea de hacer negocio, de que esto me dé. Claro. ¿Cachai? Y a veces lo que estoy buscando es dinero o lo que estoy buscando son conexiones, oportunidades. Entonces... eso hay que tenerlo muy claro en un principio
y va a ir cambiando en el tiempo. O sea, Sí, flexibilizar. Hay que flexibilizar, también hay que ser Va a sumamente... tener sus variaciones. Claro, hay que ser sumamente flexible con eso. No es Pero tenerlo claro, unidireccional. tener conciencia sobre eso. Exacto. Claro. Creo que no es unidireccional porque hoy en día quizás las redes sociales son un medio de comunicación muy poderoso, que a veces no lo medimos así. Y los medios de comunicación antes eran solo unidireccional. Solamente veíamos a una persona hablando y tú no podías retroalimentar a esa Exacto. persona de alguna forma. Claro. Entonces todo lo que él decía tenía un poder mucho más grande porque no tenía una respuesta en contra. En cambio hoy en día las redes sociales pasan a ser bilaterales, podría decirse así. Van para dos lados, dos Y- sentidos distintos. Entonces, y eres dueño de tu línea editorial. exacto. O sea, imagínate el poder que tiene. Eres dueño de tu línea editorial. Claro. Exacto, tú tomas las Suena decisiones de hermoso. cuál es tu ¿Sí o fuente. no? Ahora que te vean o no te vean ya es otra cosa, pero quédate con la alegría de que eres dueño de tu línea editorial y claro, hay muchas personas que quieren ir por las marcas. A veces las marcas vienen y te dicen ok, pero se empiezan a adueñar de tu línea editorial. Ah, Entonces hay que claro, tener sí. cuidado porque al final si quieres vivir de tus redes sociales, quieres vivir tus redes sociales por ser una persona influyente o influenciadora de cierto mercado. Ten cuidado porque las marcas van a querer esa atención que tú estás provocando. Exacto. Sí. Por otro lado, si tú estás emitiendo servicio a la comunidad y estás al servicio de la gente, ¿cachai? Realmente ni una marca puede venir Claro. a corromper tu línea. Po. Exacto. Entonces es Claro. bonito cuando tú estás haciendo algo O con se ganas. alinean contigo Exacto. o no pueden Sí, entrar. exacto. Claro, ese es el Conmigo o tema. con nadie, una cosa así. Exacto. Sí. Oye, que cuático el tema, porque lo hemos visto de distintas aristas, pero yo quiero seguir sacándote el jugo. Dale, Mauro, dale. ¿ya? Quiero seguir indagando en ti. ¿En qué minuto pasó ese cambio? Porque en algún minuto me decías que no te atrevías, que no querías, o que lo tenías pensado para después. ¿Qué pasó? Me dijiste que en el viaje empezaste Sí. a dar la vuelta. Pero ¿qué pasó en ti? ¿Qué, ocurrió algo precisamente que dijiste, voy a hacer video? Alguien te dijo, oye, haz video. ¿Tuviste una epifanía, un momento eureka? Yo creo que tocar fondo. Y tocar fondo en el hecho de decir, ya, pues hasta cuándo vaya a querer hacer algo y no lo vaya a hacer. Uf. ¿Cachai? O Sí sea, fuimos. Y sí, y todos estamos con la misma, o sea, todos estamos con la idea de querer hacer algo y al final estamos haciendo otras cosas. Nos cuesta alinearnos con lo que realmente queremos hacer porque hay muchas trancas. Entonces, muchas veces son temas económicos que no, necesito tener tanta plata para comprarme tal cosa, o muchas veces son temas como de miedo o de vergüenza. Entonces, el momento que realmente para mí fue el clave Ajá. fue cuando estaba trabajando en la construcción en Canadá ¿Ya? y dije, ya, o sea, Oye, no qué más. brígido. O sea, digo, ya todo bien, me estaban pagando súper bien, la vida en Canadá se veía muy bonita, Working Holiday Canadá, experiencia viajera, $25 la hora, oye, buen sueldo a fin de año, a fin de mes. Pero de repente digo, bueno, estoy... la conexión con lo que estabas haciendo. La conexión con lo que realmente estaba queriendo hacer no estaba, po. Porque al Claro, final llegaba sí. a la casa cansado, con ganas de hacer lo que quería hacer, 1 o 2 horas, me tenía que ir a acostar porque el día siguiente a las 6 de la mañana de vuelta a la construcción. En la construcción las 8 horas o 10 horas de trabajo con los podcasts en mi oído, escuchando gente que lo estaba Escuchando haciendo, a otras personas haciéndolo. Y digo, bueno, ¿por qué estas personas lo están haciendo si yo tengo las mismas capacidades que ellos y no puedo ponerme un micrófono más encima de haber estudiado la carrera y teniendo el conocimiento y teniendo la plata y teniendo los equipos en la casa y ya no había brígido. excusa. O sea, yo ya choqué con esa pared Sí. así ya de frente y decir, ok, si no me lanzo ahora es que no quiero hacer la cuestión. Entonces, o te lanza o deja ese sueño de lado. Claro. Porque al Mira. final lo único que hace es como que... como corroer esa... ¿cachai? Es como Bacán. un pensamiento que está ahí, que va a llegar el minuto que ese pensamiento te va a molestar tanto que ya decís, ¿sabes qué más? Listo, vamos. Y te devolviste a Chile ya teniendo video. O sea, el momento que yo me devolví, el momento que yo estrené el podcast con Catalina fue el momento que yo tomé el avión de vuelta a Chile. Perfecto. Wow. Y fue todo un tema porque, claro, durante mis 7, 8 años de viaje por el extranjero, buscando oportunidades, pensando que la oportunidad la iba a encontrar en un mejor lugar, pensando que en Chile yo no tenía ya oportunidades, me di cuenta que al final, claro, estar bien conmigo significaba que en cualquier lugar podía encontrar esas oportunidades. Y cuando me di cuenta de eso, dije, oye, mira, si Canadá está todo muy bien, en México estuvo todo muy bien,
pero si me devuelvo a Chile, ¿por qué no voy a poder estar bien en mi país? Si tengo mi red de apoyo, tengo familiares, tengo amigos, ¿por qué no pruebo? Al final habían creencias limitantes. Totalmente. O sea, tú querías que como que el confort y todo lo bueno estuviera afuera. Exacto. Y hubo un Mauro que se fue dando cuenta de que tenía que estar adentro de eso, Exacto. para que el producto empezara a brillar. Qué cuático. Cuando yo me empecé a ver que lo hacía y que lo hacía bien a la escala que mi métrica de perfeccionismo me daba, porque claro, o sea, me costaba subir el video porque siempre venía un detallito. ¿Cachai? Entonces, Siempre encontraba algo siempre que no... hasta que después dije, ok, vamos. Empecemos a llevar que el perfeccionismo no sea en que se vea bien, sino en que se suba todos los días. Entonces, la métrica cambia. Quédense con eso, que la métrica de éxito cambie, que no sea la visualización, que sea el hecho de hacer lo que quería hacer. Si lo hacía un día, perfecto, check. No te quedes con la deuda personal de no estar haciendo lo que quieres hacer. Porque al final eso es lo que hace es bajarte la autoestima y al final sentirte culpable. Y cumplirte a ti significa cumplirle al proceso y el proceso te retribuye más energía. Exacto. para Entonces seguir cuando me di cuenta de eso, cambió el chip. Y ese fue el momento de decir, ¿sabes qué? Aunque la construcción en Canadá me estaba dando plata, dije, ¿sabes qué? Si estoy haciendo lo que me gusta y estoy bien. Obviamente, fue un momento donde yo tenía el sustento económico para poder decir, ok, ya tengo mis ahorros, ahora sí. O sea, ya no tenía excusa al final de eso. O sea, yo le digo a la gente, si está buscando meterse a las redes sociales para hacer dinero, pero realmente la cuenta de banco está en cero o está ahí como peligrando, tranqui, ¿cachai? Como que busca primero estabilidad financiera que te dé la tranquilidad para poder soñar despierto y trabajar en esos sueños, ¿cachai? Pero con tranquilidad. Exacto, no es a las locas. Claro. Me gustaría hacerte... Ay, es que, ¿en qué minuto pasaste de comunicador audiovisual a ser el comunicador audiovisual de podcast? Okay. Porque me dijiste que tenías un podcast con Catalina, ¿cierto? Sí. Lo estrenaste cuando volviste a Chile. Sí. Y ahí dijiste, cuando llegaste acá, dijiste, ya, ahora soy comunicador audiovisual de podcast para todo el mundo, ¿no? ¿Fue así? ¿O? Me di cuenta de que tenía las capacidades y no las estaba mostrando. Estaba mostrando como el mensaje que quería entregar, pero no estaba mostrando mis habilidades, lo que realmente estaba haciendo en el día a día. Entonces, creo que aquí hay algo interesante. Muchas de las personas quieren comunicar algo, pero tienen muchas habilidades en su quehacer diario, en su trabajo, que ya tienen 10 años de experiencia, 5 años de experiencia, y de repente eligen comunicar una cosa que no tienen la habilidad suficiente como para poder decir, ok, soy experto en. Claro. O comunicar el camino de aprendizaje de. ¿Cachai? Cuando llegué a Chile yo estaba hablando de migración, Working Holiday Canadá, ese era mi rollo. Y me di cuenta de que, claro, la iluminación, el video se veía muy bien porque me gustaba esa parte, pero esa parte yo no la estaba comunicando. Yo era como el comunicador audiovisual que hace buenos videos y te publica el buen video. ¿Ok? Tenía dos caminos, o caía en el comunicador audiovisual que le habla al otro comunicador audiovisual de cosas técnicas y decir, oye, mira, esta es la mejor cámara de la Sony no sé cuánto y así tienes que hacer el menú para... O empezar a hablar con personas que quieren ingresar a este mundo y decir, oye, yo también me quiero ver bien así. Oye, que se suena bien lo que estáis haciendo, ¿cómo lo así? O sea, hablar como a la persona que no tiene tanto conocimiento y decir, oye, mira, bienvenido al mundo que yo empecé 2 o 3 pasos antes que tú, todavía soy aprendiz, tengo un poco de experiencia y quiero compartirla contigo. Tengo la experiencia técnica y también me estoy formando en... Claro. En el momento que me di cuenta práctica de que las personas empezaron a valorar mi trabajo, cuando empecé a trabajar con personas como Nico Orellana, como Javiera Quiroga, como personas que ya estaban en el ambiente de comunicaciones y empezaron a confiar en mis habilidades técnicas como comunicador audiovisual o como productor de podcast, empecé a darme cuenta, oye, la gente está valorando esto, si comunico mi proceso, la gente se va a dar cuenta, mira, él es el que está detrás de esto. Po. Voy a ir a él a preguntarle cómo lo hacen. Perfecto. De hecho, eso nos pasó. Fue estratégico. Eso nos pasó tal cual, sí. Estratégico, sí, claro, porque dije, pucha, sí, ¿por qué voy a seguir comunicando cosas de...? O sea, por ejemplo, fue una par, o sea, fue dual. Yo seguía comunicando como mi rollo personal de, oye, viajé a Canadá, trabajé en la construcción y luego, oye, estoy en Chile, volví y ahora estoy haciendo lo que me gusta. Claro. Y eran dos pilares. Eran dos pilares fundamentales porque mucha gente que tenía esa experiencia conectó conmigo, con ese Mauro viajero y a la par dijo, oye, más encima hace podcast, a ver, quiero que me ayude, voy a comunicarme con él. Porque no es solamente el técnico, es también la persona. ¿Cachai? Exacto. Claro. Sí, pues lo humanizaste,
lo que sabías hacer. Claro. Como Y también que ya está en la fundamental, realidad. y tengo que decir, es vincularte con personas que ya tengan una autoridad formada, ¿cachai? El trabajar con Nico Orellana, el trabajar con Javier Quiroga, perfecto, el trabajar con perfecto. personas que quizás ya tienen una carrera en el ámbito comunicacional, Tenían una comunidad ya a la Exacto. cual se dirigían. ya eso te salpica de cierta manera Sí. esa confianza y esa autoridad. Porque si, mira, si esta persona confía en Mauro, yo confío en Mauro. Perfecto. Porque Claro. le creo a esta persona, ¿cachai? Entonces... Es de rebote al final. Es de rebote, claro. Pero al momento de que te rebota, tienes que ser lo suficientemente profesional para mantener eso, ¿cachai? Claro, sí. Porque... Perfecto, Claro. claro. Mauro, Oye, y... Dale, no, dale. Dale. nomás. No, cachipún. Mauro, y cuando ya, claro, finalmente conversas contigo, dices voy a empezar a potenciar este segundo pilar. Yo siento que en este mundo de la creación de contenido y de la comunicación hay mucho un tema de asignación de rol, que en el mundo más antiguo, más comillas por decirlo de algún modo de oficina, Ok. es siempre algo externo lo que te da ese título. O sea, por ejemplo, uno entra a trabajar a una empresa y le dicen, ahora eres administrador de sistemas. Ahora eres, qué sé yo, programador. Bueno, títulos muy del mundo en el que me muevo. Pero siempre es algo externo. Y cuando empezamos a relacionarnos con este mundo, hay una mirada en el espejo. Y uno dice, ahora eres creador de contenido. Y yo siento que eso es muy complejo. Porque es generar un proceso cognitivo que nunca hemos estado habituados. O sea, uno está en el colegio y es estudiante, sigue siendo externo. Si no está en el colegio, no es estudiante. Claro. Se mete a la universidad, sigue siendo estudiante. Después trabaja, es trabajador. ¿Cómo llevaste tú ese diálogo interno para decir, ahora somos esto, creértelo? ¿Qué consejo le darías a la gente para tener como ese diálogo de la autoasignación del rol, para el empoderamiento al final? Mira, es una muy buena pregunta. Creo que es una constante. Yo creo que todo en nuestra vida vamos a tratar de etiquetarnos para poder mostrarle a la gente qué somos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Es muy difícil sentarse o mirarse al espejo y decir, ok, hoy soy productor de podcast, hoy soy director de podcast, hoy soy comunicador. Al final son etiquetas que al final uno se las puede poner. Yo creo que el hecho de irme al extranjero y empezar de cero en cualquier otro lado es como, ok, yo en México soy productor o lo que quiera hacer. En México llegué y dije, ok, yo acá en México voy a ser comunicador audiovisual, experto en videos de bienes raíces, para casas que están en la Ribera Maya, en Playa del Carmen, Cancún, de más de 5 millones de dólares. Y conecté con las personas suficientes hasta que alguien me creyó. Entonces al final Claro. va por ahí, es como, yo me creo el título, voy Y busco. y busco. Perfecto. O, por otro lado, es que las otras personas ya ven en ti algo y abras los ojos y decir, ok, si las otras personas me están diciendo que eres buen comunicador, oye, que eres bueno haciendo dibujo, oye, que eres bueno cantando, oye, tú deberías hacer esto. A todos nos dicen eso. Claro. Las personas, cuando estamos en un asado con amigos, con familia, siempre hay una característica que Que destacan de que ti. te destacan de ti, ¿no? Y decís, oye, que eres bueno para hacer esto. Exacto. De hecho, Chris nos comentaba que eso es la marca personal sin que lo notemos. Mira, O sea, Exacto. te comentaba esto de, oye, tengo un amigo que es seco en autos. Esa es su marca personal, aunque no esté en la habitación. ya, ojo con eso, porque aquí es donde uno agarra las riendas de eso. O dejas que las personas Solamente- vean en ti esa marca personal y te clasifiquen como ellas te ven, o ok. tú eres el responsable de decir, yo soy esto Y me hago cargo. y de me hago esto. cargo de esto. A mí me pasó cuando empecé a hablar de migración, la gente llegaba a mí como si fuera yo consultor migratorio. Y yo decía, no, disculpa, pero es que era el contenido que yo estaba comunicando. Claro. Claro. sí. Entonces, Mira. hasta que me di cuenta de decir, no, yo quiero ser ahora productor de podcast y voy a hacer contenido de esto, claro, la gente empezó a... Y hasta el día de hoy, todavía por un video de TikTok de hace un año, llegan personas preguntándome, oye, ¿cómo lo hiciste para ir con Working Holiday con tu pareja a Canadá? Claro. Y dije, pucha, sorry, ya hace Ya un no año soy que no... cónsul. ¿ah? Claro. Mira. Qué ¿Cachai? loco. Entonces hay Qué que hacerse cuático. responsable de la comunicación que uno tiene que tener Ajá. con la audiencia, ¿no? Sí, correcto. Y hay una retroalimentación en algún minuto. Sí, y es muy bonito lo que tú dices, que al final, claro, ponerse uno como ese rol es difícil, sí, pero también uno tiene que escuchar a las otras personas y creerse el cuento. Al final es Sí. vender la pomada, pero cuando vendáis la pomada, al momento de que te pidan la pomada de Te la vuelta, compren. te la compran, tenéis que ir y dársela de la mejor manera. Claro.
Claro, exacto. Qué bonito, qué lindo. ¿Cachai? O sea, tenéis que ser un vendedor de pomadas y que tus pomadas sean las mejores del barrio. Claro. ¿Cachai? Y después las mejores de la ciudad y las mejores del país, y el día de mañana la pomada te la pueden comprar en cualquier parte, en cualquier país del mundo. Claro. Ser el mejor vendedor de pomadas que puedas al final. Exacto. Mira. Ahí está el título. Mauro, el mejor vendedor de pomadas. Oye, no, muy bonita la idea. O sea, efectivamente, esto de la autoasignación es desafiante, pero súper lindo. Gracias por la respuesta, Mauro. Muy bueno. Hay una duda que tengo con respecto al hecho de que tú trabajaste siendo parte de otros creadores de contenido, ¿cierto? Del equipo de otros creadores de contenido, de Javiera, de Nico, etc. ¿Cómo fue esa experiencia de estar... A ver, tenías la idea de crear tu propio contenido y tenías que crear contenido para otras personas. Sí. Entonces, ¿no habían cosas que como que podrías agarrar de acá y llevarlas para allá? ¿O cómo Claro, viviste o ese sea, proceso? el proceso de estar siendo parte de equipos de creadores de contenido, ser parte de un equipo de una persona que ya es una marca Claro. personal conocida, claramente te enseña mucho, te da de grises y de rosas, porque aprendes a conocer sus modos de trabajo, sus flujos de trabajo, sus tiempos, sus personalidades, y por otro lado, aprendes mucho, ¿cachai? Conectas con lo que realmente a ti te gustaría comunicar. A veces muchas cosas que ese equipo de trabajo, por ejemplo, están diciendo no van conectados o alineados con tus pensamientos, tus valores. Entonces tienes que estar muy alineado con tus propios valores personales para saber con quién trabajas, hasta cuándo quieres trabajar con ellos Vale. y qué es lo que tú... Y hacerte cargo también de lo que tú quieres comunicar, porque si tú quieres comunicar algo y no lo estás haciendo y estás solamente trabajando para alguien porque te da la seguridad, déjame decirte que todavía falta un peldaño más en donde te atrevas a dar ese paso y comunicar lo que quieres comunicar. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque hace un tiempo atrás, cuando se integraron personas a trabajar con nosotros en Siempre Sin Azúcar, con Bastián teníamos la idea de que esas personas conectaran también con el propósito. Proyecto, Sí, con el el propósito. propósito. Por eso te lo preguntaba. Si tú eres un creador de contenido, aparte, y trabajaste para otros creadores de contenido, y nombraste ahí que de repente habían valores o cosas así que que quizás no iban tan alineados, porque Claro. eso también hace que uno no le Claro. ponga... No, claro, de repente el hecho de conocer los valores o conocer el objetivo de un compañero de trabajo, de un socio o de un jefe, como quieras llamarle, van a hacer repercutir en ti tus emociones. Po, y vas a tener que decidir, ok, ¿estoy de acuerdo o no de acuerdo con esto? ¿Cachai? Y al final ahí es donde tú tienes la responsabilidad de discernir entre lo que para ti está bien y lo que para ti está mal y poner tus límites. Y eso yo creo que el trabajar con otras personas te da. Es un aprendizaje, o sea, no hay que verlo como algo negativo. Hay que, ojalá, trabajar con la mayor cantidad de personas para aprender de cada una de ellas. Por algo están al lado tuyo, por algo Claro. llegaron a trabajar contigo. Y el cómo conectar con el propósito, que ahí yo creo que es lo fundamental, entramos en el liderazgo y el cómo Exacto. comunicar. Al final, el cómo comunicar eso que a ti te prende y hacerlo y compartirlo con esa persona que cree en ti, pero que de repente tú no sabes si cree en el proyecto. ¿Cachai? Y pasa en el mundo de las comunicaciones, que te puedes mostrar muy bien en Instagram, las personas pueden creer en ti por cómo tú comunicas, pero al momento de tú contratar a estas personas o trabajar con otras personas, tienes que tener el suficiente nivel de comunicación para poder transmitir el objetivo de lo que tú estás haciendo, el para qué, el propósito, más allá de mantener el flujo nomás de trabajo, ¿cachai? Entonces, ahí es donde uno se empapa de esto, genera esa comunidad, ese equipo y reman juntos hacia un mismo lado, ¿cachai? Claro. Claro. Y se conecta mucho con lo que comentabas de la flexibilidad también. Sí. Esto de tener un propósito e ir caminando un poco en círculos hasta que sabes hacia dónde quieres ir. Sí. Buenísimo. buena. Buenísimo. Mauro, y la gente escucha este capítulo, se inspira, tiene esa sensación de cuando uno sale recién del cine y dice, cambio mi vida. Qué maravillosa sensación. Escucha esto, tus palabras tocan su corazón, se transforma en creador de contenido y empieza a lidiar con los comentarios. Siempre tocamos el tema del hate cuando hablamos sobre creación de contenido. Nos gustaría preguntarte qué opinas sobre el tema, si tienes algún tips, porque hoy idealmente la creación de contenido y este mundo fuera solamente amor, fuera solamente
gente que te apoye y buenas vibras. Pero hay de todo, obviamente, en la viña. Y como es para dos sentidos, hay un sentido que puede ser muy dañino. Sí, ¿cómo has vivido tú ese tema? ¿Qué le recomendarías a la gente que nos escucha? Cuéntanos. Personalmente, el tema del hate en mi cuenta personal de Instagram, que es la que realmente ocupo con mayor regularidad, es más bien para corregirme nombres de, no sé, de la marca de la iluminación, o cosas más técnicas. No ha llegado a ser un hate tan personal. ¿Cachai? Va muy ligado a qué tema estás conversando, Claro. el nivel de hate que puedes recibir. Nunca lo había pensado. ¿Cachai? Entonces, volvemos a lo mismo. Tu línea editorial, tu línea de comunicación va a sentar las bases de qué cosas puedes recibir, ¿cachai? Qué mensajes puedes recibir. En lo personal, si lo vemos como a nivel técnico y superficial, un hate, un comentario negativo, al final alimenta el algoritmo para que se muestre más tu video. Check. ¿Cachai? Si lo ves de esa manera, bacán. Claro. Otra cosa es cómo tú también como recepcionas ese mensaje. Cómo conectas porque con también eso va a ser en ti ciertas cositas, ciertas conexiones que van a hacer trabajar algo en ti, ¿cachai? Por algo te enoja eso, o por algo te irrita, o por algo como que te duele, ¿cachai? Entonces, sí, hay cositas ahí quizás un poco más profundas que el hate viene también a enseñarnos, ¿cachai? Entonces, al final hay que investigar, hay que abrirle la puerta y Sí. si uno se está exponiendo, obviamente van a venir todo tipo de comentarios y personas y bueno, es como, así son las reglas del juego, bienvenido a la cancha. Claro, Hay que si remueves Exacto. emociones, Claro. no sabemos qué emoción estamos tocando en el otro lado, así que y ahí puede despertar cualquier otra cosa. Qué buena, Mauro. Vamos a pasar a la experiencia sin azúcar. ¿Ya? Ok. Que la experiencia sin azúcar es transmitir a la gente una experiencia de tu yo del pasado, ¿ya? En donde tú pudiste sacar el mayor aprendizaje de vida para el proceso que estás viviendo actualmente. Es decir, el proceso de la creación de contenido, del audiovisual, la asesoría y todo eso. ¿Qué haces tú? ¿Cuál es el aprendizaje más grande en una sola experiencia? Yo creo que el aprendizaje más grande que he tenido a nivel de comunicación es el hecho de atreverme a salir de mi zona de confort, lugar específico. Si estoy viviendo en la casa de mis papás o estoy en este círculo durante los últimos 5 años, estoy buscando algo diferente, muévete de lugar. Físicamente, muévete de un lugar nuevo en donde conozcas a personas nuevas, a donde tengas que relacionarte con personas y eso te va a permitir tener esa flexibilidad de comunicación o esa posibilidad de conocer cosas nuevas. Y te va a también dar la posibilidad de ser quien quieras ser. O sea, nadie te conoce. Bienvenida a cualquier rol. O sea, es como casi como atrápame si puedes. Claro. Al final es como buscar ese rol, como de oye, hoja aquí, en blanco. hoja en blanco. Limpio. Trata de buscar esa oportunidad de empezar de cero en cualquier otro lado. Si es cambiarte de trabajo, si es cambiarte de comuna, si es cambiarte de ciudad, ¿cachai? Si es incluso, no sé, cambiarte de país, si tenés la chance de poder, ¿sabéis qué? Ya, voy a dejar todo el lado, voy a una working holiday y voy a probar suerte en otro lado. Perfecto. Eso te va a dar la herramienta para empezar de cero, hoja en blanco y atreverte. Eso a mí me dio la oportunidad de poder venir acá a Chile nuevamente y comunicar lo que quiero comunicar por redes sociales y no tener el obstáculo de qué van a pensar de mí. Porque al final estoy comenzando de cero. Yo llegué a Chile después de 8 años fuera en el extranjero y tengo amigos contados con las manos y ya. ¿Cachai? Entonces no tengo tanto esa vergüenza al que dirán de mi círculo más cercano, que quizás es la que más nos detiene al momento de publicar un videíto o de querer decir, ok, quizás esta oportunidad de comunicar es para mí. ¿Cachai? Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Bacán. Entonces podemos decir que la experiencia sin azúcar de Mauro es la vuelta a Chile. Sí. ¿Sí? La vuelta a Chile a decir, ya, no importa nada, vengo a hacer lo que yo quiero hacer acá. Ya no hay y a excusas. comunicar. Ya no hay excusa. Exacto. Mira. Bueno, y a Buenísimo. moverse de la zona de confort. Sí, y empezar de nuevo. Y si resulta bien, y si no, o sea, el mundo es grande, ¿cachai? O sea, al final uno puede empezar de cero nuevamente cuantas veces quiera. A mí me pasó que empezar de cero muchas veces fue mi zona de confort y cuando las cosas no se estaban dando en un lugar, me movía a un otro lugar. Entonces hay que tener también cuidado, o sea, hay que tener límites también. Sí, exacto. Así que hago el disclaimer de que, claro, o sea, quizás muchas veces, ok, salir una vez, 2 veces, perfecto, pero de repente estar así de temporada en Estar temporada saliendo, es Estar una huyendo. zona de confort que quizás la gente no conoce.
que al final estar de viaje y ser como el eterno como viajero, y que si algo no funciona aquí no importa, hay mejores oportunidades allá, te saca de enfrentar esos problemas y tener que solucionar esos problemas en el lugar. Entonces, ojo ahí. Bien. Claro, no hay que caer en la adicción tampoco. Exacto. Sí, mira, muy bueno. Pero sí en Muy la bueno. adicción. Ya, ok. Nosotros entonces estamos cerrando este capítulo con Mauro en línea. Por supuesto, les vamos a dejar las redes sociales de Mauro y estamos muy agradecidos de que ustedes hayan quedado ahí junto a nosotros, porque Simple Sin Azúcar y con todos el tema técnico que ustedes no lo ven detrás de las cámaras, pero sí delante con el 4K, con los micrófonos acá, también es gracias a Mauro, así que yo le voy a pedir un aplauso ahí a toda la gente que nos está viendo ahí, por favor, súmense a este aplauso. Sí, y nos falta una tradición cuando tenemos un invitado, que no te lo comentamos, Mauro, esto va a ser un poco en caliente, sorpresa. pero tenemos siempre un espacio al final del capítulo en el que te dejamos el micrófono libre para que digas en verdad lo que quieras. Este es tu espacio, puede ser un agradecimiento, un consejo, un reclamo, puedes cantar, realmente es totalmente libre. Así que estos minutos son totalmente tuyos y después de esto cerramos el programa. Así que Muy si bien. se quedaron por esto, adelante. Oye, muchas gracias primero por la invitación, y para todos los que se quedaron hasta el final del episodio y los que están viendo el video, les quiero decir que al final el hecho de compartir un mensaje, querer ser creador de contenido, está la oportunidad, sí, pero si quieres hacerlo bien, si no quieres hacerlo, está todo bien. O sea, no se juzguen, ¿cachai? No sean tan duros consigo mismos. Si al final no va contigo, está todo bien. Pero si te las quieres jugar, dale para adelante. Creo que hay mucha oportunidad, hay mucho aprendizaje. El hacer contenido te hace ser mejor persona, porque vas a empezar a combatir con todos tus miedos, vas a empezar a combatir con todas esas tranquitas, con abrirte a la comunidad, a la audiencia, a qué van a opinar de tu opinión. Claro. Entonces, es un tema muy interesante que les aconsejo que si quieren seguir por ahí, que le den con todo. Y si realmente no es para usted, no es para usted, está bien. Aunque tu mejor amiga o tu mejor amigo estén en esa, bacán, los podía ayudar detrás de cámara. El rol técnico detrás de este mundo es muy valioso también. Yo lo vivo a diario, yo soy parte de equipos en donde las personas comunican, y el hecho de que esas personas entreguen ese mensaje, para mí ya es un propósito, porque estoy tratando de que ese mensaje llegue a otras personas, y yo soy el que pone la iluminación, yo soy el que pone las cámaras y que se vea bien, ya es un valor fundamental en eso. Así que tienen ahí un campo para poder trabajar muy bonito y sacarle provecho. Y este encuentro de hacer podcast está bacán. O sea, hoy en día todos queremos tener un podcast de conversación. Hazlo, al final es bacán. Sí. No sabes a cuántas personas le puedes remover alguna emoción o los puedes hacer tomar esa decisión. Correcto, sí. Así que siéntete orgulloso de eso y para adelante. Buenísimo. Bueno, damas y caballeros, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del capítulo. Estuvimos con Mauro en línea, un grande. Muchas gracias, Mauro, nuevamente. Y como siempre, todo lo dicho, todo lo comunicado es la consecuencia de tomarse un té simple. Sin azúcar. Muchas gracias. Chau, 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 chau. Que estén muy bien.